El que fue el segundo al mando del ejército chino, Zhang Yuxia, finalmente fue purgado. Antes, había rumores en varios lugares de que Xi Jinping pronto dejaría su cargo o que se había convertido en una marioneta. Sin embargo, con la purga de Zhang Yuxia, quien era el núcleo de esos rumores sobre la caída de Xi Jinping, se ha revelado que todo no era más que un rumor. Por otro lado, el presidente Xi Jinping está llevando a cabo una purga bastante excesiva dentro del ejército chino. Hoy vamos a ver un poco sobre este tema, según lo que ha revelado el Ministerio de Defensa de China. El miembro del Buró Político Central y vicepresidente de la Comisión Militar Central, Zhang Yuxia, así como el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Comisión Militar China, Liu Chenli, están siendo acusados de graves violaciones disciplinarias y actos ilegales, según se ha revelado. Además, después de una investigación por parte del Comité Central del partido, se decidió abrir un expediente e iniciar una revisión e investigación sobre Zhang Yuxia y Liu Chenli. Aunque no se ha revelado exactamente de qué se les acusa a este vicepresidente Zhang Yuxia y al jefe de Estado Mayor Liu Chenli. La frase violaciones graves de la disciplina en China suele indicar sospecha de corrupción. Por eso, parece que la campaña anticorrupción que se está llevando a cabo actualmente en China también apunta al vicepresidente Zhang Yuxia. Claro, mencioné la palabra depuración, pero la depuración no significa solamente eliminar físicamente a alguien. Muchos creen que depurar solo es matar, como en Corea del Norte o la Unión Soviética, pero también incluye encarcelar, destituir o degradar a alguien. Debemos prestar mucha atención a esta persona llamada Zhang Yuxia. El vicepresidente Zhang Yuxia es alguien a quien debemos observar cuidadosamente. Tras Xi Jinping, el vicepresidente Zhang Yuxia es el segundo al mando de la Comisión Militar Central y el militar de mayor rango. Liu Chenli, jefe de Estado Mayor, es de los pocos miembros que quedan en la Comisión Militar Central. Ambos son altos mandos. Dado el control de Zhang Yuxia en el ejército, la campaña anticorrupción de Xi Jinping parece haber alcanzado su punto máximo. También hay un aspecto interesante. Es clave notar que el Comité Central del Partido Comunista Chino decidió iniciar la investigación. En China, una frase puede tener gran significado. Antes, la Comisión de Inspección Disciplinaria Militar investigaba altos cargos militares, pero ahora el Comité Central del Partido Comunista es el principal responsable, según el comunicado sobre la purga de Zhang Yuxia. Es decir, esto también puede interpretarse como una declaración de que el control del Partido Comunista sobre el ejército, liderado por Xi Jinping, se ha consolidado. Actualmente, dentro del ejército chino, se está llevando a cabo una gran purga militar. Por ejemplo, He Wei, quien era responsable de asuntos militares, así como otros vicepresidentes de la Comisión Militar Central, y Liao Hua, ex jefe del Departamento de Trabajo Político de la Comisión Militar Central, han sido expulsados del partido y del ejército por violaciones graves de la disciplina del partido y por estar implicados en delitos graves relacionados con sus funciones, según se ha anunciado, especialmente desde la purga anticorrupción en la Fuerza de Cohetes, que comenzó en 2023. Muchos altos mandos militares chinos han sido purgados. En la Fuerza de Cohetes, en la que Xi Jinping puso mucho empeño, se han detectado casos de filtración de información interna y corrupción grave. Luego, los funcionarios militares implicados, como Li Zhangpo, exministro de Defensa, fueron purgados uno a uno. Desde que Xi Jinping asumió el poder, solo los altos mandos militares chinos que han sido purgados ya son muchos. Con esta purga militar a gran escala, se espera que el poder dentro del ejército chino se concentre aún más en el presidente Xi Jinping. Actualmente, solo Jiang Zemin sigue como vicepresidente en la Comisión Militar Central del partido, el órgano militar más alto de China. Está formada por 7 miembros: Xi Jinping como presidente, el vicepresidente y 4 integrantes más. Solo el vicepresidente Jiang Zemin no ha sido purgado. Todos los demás de la Comisión Militar Central han sido eliminados, dejando sin control ni equilibrio al presidente Xi Jinping. Actualmente, el análisis del ejército chino tiene 2 opiniones. Una opinión es que, al no quedar ninguna fuerza que pueda equilibrar el poder, realmente podrían iniciar una invasión a Taiwán. La otra es que, debido a las purgas excesivas del presidente Xi Jinping, el ejército chino se ha debilitado y por ahora no pueden tomar acciones arriesgadas. Se están planteando estas 2 opiniones, así que veamos cada una. A menudo, Zhang Yuxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central, es considerado una persona relativamente cautelosa respecto a una guerra a través del estrecho, es decir, un enfrentamiento total con Taiwán. Esto no es por oposición ideológica a la guerra, sino por un juicio realista sobre las pérdidas militares, costos económicos y el impacto en sanciones y estabilidad del sistema. Desde la perspectiva de China, la invasión a Taiwán no sería una operación de corta duración, sino un riesgo enorme que podría implicar la posible intervención militar de Estados Unidos, el bloqueo de rutas marítimas, la contracción de las exportaciones e incluso sanciones financieras. Se sabe que Zhang Yuxia ha sido una persona que ha advertido sobre este punto y ha estado en contra de tomar decisiones precipitadas sin la preparación suficiente. Sin embargo, recientemente, esa misma persona fue apartada del núcleo del poder y pasó por un proceso de purga letal, y se está analizando que, en este proceso, los mecanismos internos del ejército que podían servir de contrapeso o poner condiciones al presidente Xi Jinping están desapareciendo uno a uno.
Como resultado, esto está creando una estructura en la que el poder se concentra aún más en el presidente Xi Jinping, lo que significa que las decisiones estratégicas tienen una mayor probabilidad de depender de la voluntad de unos pocos o incluso de una sola persona. En medio de esta tendencia, algunos expertos señalan que se está creando un entorno en el que el presidente Xi Jinping puede tomar decisiones mucho más audaces y arriesgadas que antes, y observan que el tema de Taiwán está en el centro de estos escenarios. Estos cambios están siendo observados con mucha sensibilidad también por parte de Estados Unidos. El ejército estadounidense no considera las purgas a gran escala y los cambios de personal que están ocurriendo dentro del ejército chino simplemente como un problema político interno, sino que está analizando cuidadosamente cómo se relacionan con la capacidad real de acción militar. Uno de los resultados de este análisis es que el ejército estadounidense está observando cómo el ejército chino podría librar una guerra. El informe señala que en el ejército chino hay cambios de personal, investigaciones y medidas disciplinarias contra altos funcionarios, lo que podría aparentar confusión e inestabilidad en la cadena de mando. Pero el ejército estadounidense va un paso más allá y deja en claro que, a pesar de estos grandes cambios, la adquisición de capacidades clave para llevar a cabo operaciones relacionadas con Taiwán no se ha detenido y continúa en paralelo. En otras palabras, consideran que las purgas internas y la reorganización dentro del ejército chino no están deteniendo fundamentalmente el desarrollo de su poder militar. Por supuesto, el informe también señala la preocupación de que, si las investigaciones y los reemplazos se prolongan, podrían surgir problemas como la debilitación de la confianza entre los comandantes, interrupciones en los cronogramas de entrenamiento y una disminución en la estabilidad de los sistemas de adquisición y operación de armas. A pesar de eso, la guerra anfibia, misiles y operaciones conjuntas de Marina y Fuerza Aérea siguen fortaleciéndose para una posible contingencia con Taiwán. Esto debe interpretarse como una señal de que, más allá de un simple mantenimiento interno, la preparación operativa real se está llevando a cabo al mismo tiempo, según lo indica el informe. Para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo relevante no es que el ejército chino esté tambaleando, sino que aún refuerza su capacidad militar hacia Taiwán. Precisamente por este motivo, se están emitiendo advertencias de que es necesario observar con mayor atención la situación interna actual del ejército chino. Por otro lado, también existe claramente el análisis de que la purga excesiva de Xi Jinping podría haber debilitado gravemente la capacidad militar del ejército chino, creando una situación en la que no pueden tomar fácilmente decisiones de alto riesgo como la invasión de Taiwán. La influyente revista semanal británica The Economist evaluó que la purga no fue simplemente una cuestión de establecer el orden interno, sino un evento que prácticamente colapsó el liderazgo del ejército chino. Según el análisis de The Economist, el presidente Xi Jinping reemplazó en masa a la cúpula militar basándose en la lealtad y desaparecieron de golpe los altos mandos con experiencia en combate real y capacidad de gestión organizativa, lo que provocó que la base cualitativa del poder militar chino se viera gravemente sacudida. En particular, se señaló como un problema grave el hecho de que se haya roto completamente la continuidad en la cúpula militar. Las operaciones conjuntas, los desembarcos a gran escala y el manejo de misiles de largo alcance son operaciones complejas que dependen fundamentalmente de la experiencia y el juicio de un mando que ha trabajado junto durante mucho tiempo. Sin embargo, se evalúa que actualmente el ejército chino está siendo reorganizado en una estructura temporal en la que los mandos no confían plenamente entre sí. The Economist planteó serias dudas sobre si las personas que han sido ascendidas en medio de una competencia de lealtad realmente podrán tomar decisiones independientes en situaciones de crisis, o si existe la posibilidad de que pospongan todas las decisiones solo esperando la aprobación de sus superiores. Además, también se ha señalado que, debido a las investigaciones, sanciones y el ambiente de purgas, incluso los mandos intermedios se han vuelto más cautelosos, lo que ha provocado que desaparezcan los intentos audaces tanto en los entrenamientos como en la preparación de operaciones. The Economist advierte que en operaciones difíciles, como invadir Taiwán, estas debilidades pueden ser fatales. Una contingencia en Taiwán no sería una guerra corta, sino una compleja operación conjunta donde Marina, Fuerza Aérea, cohetes, guerra de información y cibernética actúan a la vez. Si el mando duda, la operación podría colapsar. Si la cúpula militar está vacante y los comandantes se evalúan por su lealtad política, es más probable que mantengan el statu quo en vez de arriesgarse. Al final, la gran purga que realizó el presidente Xi Jinping para consolidar aún más su poder, irónicamente, podría estar debilitando la capacidad de combate del ejército chino y, como resultado, estar funcionando como un factor que limita la posibilidad de tomar decisiones extremas como la invasión de Taiwán. Desde este punto de vista, aunque el ejército chino parece duro por fuera, internamente enfrenta problemas estructurales como la desconfianza, el miedo y la falta de experiencia. Por lo que también es posible interpretar que esto está funcionando como un freno que inhibe las aventuras estratégicas. La pregunta no es si el ejército chino se fortalece o debilita. No es un juicio dicotómico.
Históricamente, el momento más peligroso no ha sido cuando el poder militar está completamente consolidado, sino cuando hay inestabilidad interna y el líder supremo se apresura a tomar decisiones. Si la organización tambalea, la cadena de mando es inestable y las voces del campo no llegan arriba, el líder puede tomar decisiones peligrosas al sentir que el tiempo apremia. Por eso se dice que el ejército chino podría estar aquí ahora mismo, no por estar listos para la guerra, sino porque una decisión política podría adelantarse antes. Este es el escenario más preocupante ahora. Lo relevante no es cuántas fuerzas militares tiene China, sino si el presidente Xi Jinping verá esta inestabilidad como oportunidad o riesgo. ¿Qué opinan sobre la reorganización del ejército chino? Por favor, déjenme sus opiniones en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.